90 seconds and counting. The 51L mission ready to go. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró en su 10ª misión a los pocos más de un minuto de despegue. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1957 a 1975. La exploración espacial, los satélites y el primer hombre en la Luna supusieron metas para ambos bandos. El Challenger, producto de esta competencia, supondría un prototipo reutilizable para diferentes misiones y a continuación hablaremos de las diferentes fallas y negligencias que conllevaron a la catástrofe. Causas físicas. Cuando una junta tórica de su cohete impulsor derecho falla en su función de estanqueidad, en el momento del despegue, el impulsor derecho deja escapar un humo negro 9 veces en un periodo de 2.5 segundos y se detiene cuando la nave se impulsa. Al momento de la ignición, el transbordador cabecea 1 metro de lado a lado antes de impulsarse. Con cada cabeceo escapa el humo negro. El combustible para cohetes está enriquecido con viruta de aluminio que le proporcionaba una mayor potencia de empuje. Probablemente la escoria de aluminio selló momentáneamente la fisura de la junta, retrasando la catástrofe. Las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el montaje y que las bajas temperaturas agravaron aún más. A los 58 segundos, el transbordador pasó a momento Q, inestabilidad, cuando cruzó por una fuerte corriente de viento. Esto abrió nuevamente la junta. Asimismo, hizo que una columna de fuego se escapase y quemase el tanque de combustible externo. El hidrógeno líquido del tanque externo derramado comenzó a arder, cortando las abrazaderas que mantenían al cohete impulsor. Este se balanceó y golpeó el ala derecha del Challenger. Esto causó que el montaje completo virase bruscamente y el transbordador quedó expuesto a fuerzas aerodinámicas incontroladas. El transbordador entonces se vio envuelto en una gigantesca bola de fuego a los 73 segundos del despegue, desintegrándose casi en su totalidad, emergiendo la cabina intacta de la conflagración. El módulo de la cabina cayó desde una altura de 15.240 metros, produciéndose así el fatal desenlace. Los astronautas no disponían de paracaídas o equipo de eyección, tampoco tenían un entrenamiento específico para un caso como ese, circunstancias que originaron fuertes críticas a la NASA. La causa exacta de la muerte de la tripulación sería una serie de traumatismos masivos resultado del impacto contra el océano a 400 km por hora, más de 200 G, aunque debemos recordar que los detalles concretos de las autopsias permanecen clasificados por respeto a las familias. Son exactamente 73 segundos para el desastre. Los cohetes de propulsión se encienden. Dentro del cohete propulsor derecho, los anillos de sellado se han endurecido por las heladas temperaturas y no pueden mantener herméticamente cerradas. Cuando los gases empiezan a filtrarse, pequeños residuos de aluminio bloquean la apertura, evitando la catástrofe en la plataforma de lanzamiento. El Challenger es sacudido violentamente por el viento. Ahora la pieza de aluminio se suelta. Una llama aparece en el cohete en el propulsor derecho. La llama penetra en el tanque externo y el hidrógeno líquido empieza a filtrarse. La pieza que une el propulsor y el tanque se suelta y toda la parte inferior cede. Las llamas empujan al compartimiento del hidrógeno líquido hacia el contenedor de oxígeno, haciendo que la parte superior del cohete choque contra el tanque externo. La misión STS-51R era la 25ª del programa del transbordador espacial, iniciado en 1981 con el objetivo de disponer de un vehículo reutilizable que permitiera reducir los costes del acceso al espacio.
El Challenger era el segundo de los shuttles que la NASA había construido para su programa STS después del Columbia, pero su fiabilidad lo convirtió en el más utilizado por la agencia, incluso después de tener listos los transbordadores Discovery y Atlantis. Entre su primer vuelo en 1983 y el accidente de 1986, había realizado 9 misiones, incluyendo el 85% de todas las del programa en 1983 y 1984. El STS-51L iba a ser la segunda misión lanzada en 1986 y la primera de ese orbitador concreto en ese año. Su objetivo, además de poner en marcha el programa Teacher in Space, era realizar varios experimentos realizados con el cometa Halley, que pasaría el 9 de febrero por el perihelio. La misión del Challenger llegaba en un momento en el que la exploración espacial y en concreto el programa tripulado de la NASA había perdido el interés del público. Así que Ronald Reagan, que era por entonces el presidente de los Estados Unidos, ideó una iniciativa que debía acercar de nuevo la exploración del espacio al gran público, el cual fue el programa Teacher in Space. A través de él volaría en el transbordador el primer civil en la historia, que sería un profesor para darle un lado educativo y para buscar el interés de los más jóvenes. La idea era que del mismo modo que el programa Apolo despertó la vocación científica a muchos niños, Teacher in Space pudiera lograr algo similar. Krista y Barbara Morgan fueron las dos elegidas para arrancar el programa Teacher in Space en 1985. En el programa se presentaron 12.000 candidatos, donde Krista, de 37 años y profesora de Ciencias Sociales, y Barbara Morgan, de 35 años, profesora de Matemáticas, fueron las felices ganadoras. Por otro lado, cabe mencionar que las condiciones ambientales o meteorológicas afectaron el lanzamiento del transbordador Challenger, provocando el desastre. Las principales condiciones meteorológicas a tener en cuenta fueron la temperatura, la humedad y la velocidad del viento, en relación con algunas dimensiones físicas, tipo de materiales, presiones dinámicas, entre otros aspectos importantes. El día de lanzamiento, la temperatura estaba más baja de lo habitual, se encontraba cerca de 1 grado Celsius. Sin embargo, esta era considerada la temperatura mínima para realizar el lanzamiento, por lo que algunas personas no lo consideraron un problema, mientras que en otras despertó la preocupación, ya que se desconocía del efecto de estas temperaturas en el funcionamiento de las juntas tóricas, debido a que los demás lanzamientos se habían realizado con una temperatura no inferior a 12 grados Celsius para que sellaran de forma correcta las juntas tóricas. Debido a las bajas temperaturas, se había acumulado una cantidad importante de hielo en la estructura de servicio, fijada a un lado del transbordador. El equipo antihielo observó que esta estructura tenía una temperatura de menos 13 grados Celsius. Se creyó que esto era debido al flujo de aire frío de la válvula de ventilación del tanque de oxígeno líquido. Esta cifra era mucho más baja que la temperatura del aire y se encontraba muy por debajo de las especificaciones de diseño de las juntas tóricas. Sin embargo, más tarde se determinó que esta medición de menos 13 grados Celsius era incorrecta, debido a que el personal no había seguido las instrucciones del equipamiento. Aunque el equipo de hielo había trabajado en derretir este material, se cree que pudo haber afectado o intervenido en lo que sería uno de los desastres espaciales más reconocidos en el mundo, ya que el hielo pudo soltarse y golpear las baldosas de protección térmica del transbordador, afectando su infraestructura. Como ya se mencionaba, en el día de lanzamiento la temperatura fue mucho más baja que en los lanzamientos anteriores.
Esta se encontraba cerca de los 28 o 29 grados Fahrenheit, es decir, entre menos 2.2 a menos 1.7 grados Celsius. Esto pudo generar la falla en una de las juntas tóricas, ya que se esperaba que se llevara a cabo un proceso conocido como extrusión, donde la junta tórica primaria se salía de su curso y formaba un sello. Este proceso, el día del lanzamiento, se había demorado más de lo normal, ya que la junta tórica primaria se había endurecido tanto a causa del frío que no pudo sellarse a tiempo. La junta tórica secundaria no se encontraba en su posición asentada a causa del doblado del metal, lo que provocó una falla en el funcionamiento de estas, abriendo una brecha por donde se fugaban los gases hacia el exterior, donde estos hicieron contacto con el tanque de almacenamiento de combustible, causando la incineración y explosión del transbordador Challenger. Como dato relevante adicional, el día de lanzamiento la humedad era muy baja y la velocidad de los vientos laterales superaban los límites establecidos por el protocolo, condiciones meteorológicas que pudieron intervenir con el desenlace del desastre. Como conclusión, se puede evidenciar que el accidente del Challenger fue una catástrofe que tuvo como mayor consecuencia la pérdida de la vida de los tripulantes, causada principalmente por la fisura de la junta tórica y una serie de decisiones mal tomadas que desencadenaron los acontecimientos. Por lo tanto, este accidente sirvió como caso de estudio en diversas disciplinas, dentro de estas la ética, en donde se evidenciaron las falencias de la ética en diferentes actores que intervinieron en el lanzamiento, como la alta dirección de la organización, que permitió que en condiciones ambientales no óptimas y sin los suficientes estudios técnicos se permitiera el lanzamiento. Adicionalmente, las actitudes de los ingenieros que se evidenciaron cuando no informaron el análisis realizado al transbordador antes del lanzamiento a la alta dirección, que hubiera evitado en todo caso la tragedia. Y por consiguiente se puede decir que se encontraron diversas faltas éticas, principalmente en cuanto a que se debe prevalecer la vida e integridad de las personas y favoreciendo el bien común. Así se les presentarán consecuencias adversas posteriores. Pues se mencionaba en diversos documentales que por la presión que tenían los profesionales se vieron obligados a realizar el lanzamiento, en cuanto esto no justifica el acto realizado y perjudica así el buen nombre de las profesiones desempeñadas por las diversas faltas cometidas a los códigos de ética. Muchas gracias por su atención. Los cohetes permanecen intactos, pero se descontrolan. Por seguridad son destruidos por control remoto.